Muy buenos días, mis estimados oyentes, mis hermanos en la fe. Un feliz sábado a cada uno de ustedes. ¿Cómo nos encontramos en esta mañana? Bendito sea nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de la vida. Muchas gracias a cada uno de ustedes en los diferentes países donde me escuchan. Aprecio mucho que brinden parte de su vida para escuchar estas humildes lecturas. Que Dios les bendiga y les pague de acuerdo a su grande misericordia y voluntad. Bienvenidos entonces a Lecturas de Esperanza. Para este día leeremos en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 11. Las Sagradas Escrituras reza de la siguiente manera: manzana de oro con marco de plata es la palabra dicha a tiempo, de manera oportuna. Maravillosas palabras escritas en la palabra santa del Dios Todopoderoso. En la antigüedad, la palabra era más importante que un contrato. Algunos dicen, no sé si has escuchado este dicho, las palabras se las lleva el viento. ¿Realmente será así? Dependiendo de la situación en la que nosotros nos encontremos, la palabra hablada surtirá mejor efecto o será de mayor importancia que la palabra escrita. Analicemos entonces. Las palabras que nosotros hablamos, que expresamos, dicen realmente lo que nosotros somos en el fondo. A veces nos asustamos y sorprendemos cuando un joven, una persona, sale con una palabra un poco grosera y decimos, pero esta persona no es así. ¿Te das cuenta entonces que lo que hablamos realmente en el fondo expresa lo que somos, de lo que estamos hechos, de la manera como eres allá en lo profundo de tu ser? Dicen entonces algunas personas, las palabras se las lleva el viento. Me gustaría contarte allí entonces, en las Sagradas Escrituras, encontramos una tremenda narración acerca de los hechos que acaecieron cuando el pueblo de Israel había sido libertado de Egipto y anduvo por el desierto para reconocer la tierra, la Canaán, que Dios le había prometido a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, luego a las 12 tribus que conformaron la nación de Israel. Les mandaron a reconocer la tierra, 12 espías. Dice allí en el libro de Números, capítulo 13, versículo 28 al 29. Llegamos al país donde nos enviaste, tierra que fluye, que emana leche y miel. De esos 12 espías, 2 únicamente dieron palabras de ánimo a la población. Y mira cómo entonces las palabras que nosotros expresamos tienen poder de vida o de muerte, de destruir o de construir, de animar o desanimar, poner a toda una población en angustia, en lloro, en desesperación. Así también nosotros, de acuerdo a lo que expresemos, puede ser que a una persona le infundamos aliento o la desmoralicemos totalmente. Así de que 10 espías dieron un informe totalmente negativo y dijeron, sí es cierto, esta tierra fluye leche y miel, es muy fértil, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, dijeron, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y allí también viven los hijos de Anac. Anac era una familia muy crecida, era una estatura bien grande. Y es más, dice, describen cómo están agrupadas las poblaciones. Dice, allí habitan nuestros enemigos, en el sur, en el mar, en el monte, allí en el río Jordán. Está lleno de nuestros enemigos. No podemos subir, dicen, contra esa gente, porque son fuertes. La tierra traga a sus habitantes. Son de gran estatura. A nuestro parecer, dijeron ellos, éramos como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Toda la congregación esa noche alzó su voz y se quejaron y pasaron llorando, dice allí en el libro tercero de la Biblia,
Números 13:30. ¿Te das cuenta lo que ocasionó una manera de hablar de ese tipo a toda una nación? Pero dos de ellos, dos espías, uno llamado Caleb, hizo callar a la congregación y les dijo de la siguiente manera: subamos enseguida, que más podremos nosotros que ellos. Muchos deseaban haber muerto allí, en Egipto. Tanto era la desesperación que causó ese informe, esa manera de hablar de los 10 espías, que algunos querían regresarse nuevamente a ser esclavos. Imagínate lo que un mensaje de esa naturaleza provocó en el corazón de la población entera. Elijamos a un capitán y regresémonos, que mejor moramos allá porque ya hay tumbas en Egipto, dijeron. Y no que vamos a quedar muertos aquí, nuestros hijos y nuestras mujeres en el desierto. Y mira, qué tremendo. Cuando Dios escucha estas palabras, que salían realmente de lo que había en el corazón de las personas. Por eso las palabras no son solamente así palabritas por encima, ¿verdad? Sino que salen de lo profundo de tu ser. Hay situaciones realmente en las que uno habla apresuradamente y no es la esencia de sí, sino hubo otra cosa que te provocó, pero en realidad no eres así, por eso nos sorprendemos, pero esta persona no es así, ¿qué le pasó a este joven? ¿Verdad? Y pues, estas situaciones así que se presentan, inmediatamente nos damos cuenta, hay que ir a arreglar la situación, ¿verdad? Ajustar cuentas, pedir perdón, pero esta gente no. Hablaba de lo que realmente eran en esencia, a pesar de que habían visto el amor grandísimo de Dios, su protección y cuidado. Aún así, ellos tenían su corazón allá en Egipto. Vámonos de regreso, decían. Allá habían tumbas y vamos a quedar regados aquí en el desierto. Y mira cuando Dios les escucha. Lo que Dios te escucha decir es bien importante, lo que tú le hablas. Y más tarde, cuando Moisés intercede por ellos, Dios le dice, así como han dicho, como han expresado, así va a ser. Esta generación no va a entrar en la tierra prometida. Y sus hijos, de los que tanto hablaron mal, estos son los que van a entrar. Así que tengamos cuidado. Nuestras palabras pueden animar y desanimar, llevar a la muerte, conducir a las masas a tremendos problemas, gravísimos problemas. Un técnico de la selección de fútbol allá en Inglaterra dijo que él necesitaba únicamente 100 palabras para trabajar con el equipo, para dar técnicas de entrenamiento. Bueno, dependiendo del campo de trabajo, de tu entorno donde te mueves, será necesario esas palabras, menos o más. Vamos a ver qué dicen los entendidos en la materia. Para Peter Howard, vicedirector del Centro de Lengua de la Universidad de Leeds, Inglaterra, el argumento del técnico futbolista no se sostiene, porque uno necesita, dice él, una mayor variedad de palabras para comunicar emociones. Unas 100 palabras alcanzan solo para cubrir básicamente, elementalmente, ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando alguna persona va a ser turista a otros países, a veces compran un manualito del idioma que hablan, ¿verdad? Para tener lo básico, como pedir un taxi, preguntar dónde está el hotel, direcciones, cómo pedir comida, por ejemplo. Asegura que para comunicarse en un nivel un poco más avanzado, hace falta por lo menos unas 1500 palabras. Por su parte, Susie Dent, lexicógrafa y experta en diccionarios, dice que la cantidad de términos que maneja una persona promedio puede variar, pero se cuenta con el haber en unas 20,000 palabras activas en la persona y unas 40,000 pasivas, dependiendo entonces de la situación, el entorno. Por eso, esta lexicógrafa expresó que el técnico futbolista no era muy absurdo lo que él decía. La profesora de inglés de la Universidad de Leeds, Fiona Douglas, señala que es reducido. Por ejemplo, un niño de 2 años ya tiene un vocabulario de 100 palabras y la capacidad
de armar ciertas oraciones cortas. ¿Cuál es el valor entonces de la palabra? Hemos estado estudiando en las 2 sesiones anteriores acerca de la palabra, el habla, el lenguaje. Decíamos entonces desde el principio que la palabra puede infundir vida, porque es espíritu, te quebranta el espíritu o te anima. Es capaz de mover masas y de incitarlas al cambio. Tiene el poder del cual carece la palabra escrita, el sentido de la emotividad. Sin duda, no existe cosa tal como escuchar a una persona decir una frase con la fuerza que desea expresarse. La palabra hablada también permite a una persona el poder entender cómo se siente el otro ser humano. Y por eso es que cuando hablamos, tú estás también pendiente de el idioma corporal. Porque tú puedes, por ejemplo, decir, tengo gozo en mi ser. Pero si tu expresión facial y corporal no lo expresa, el peso de esa palabra tendrá poca significancia o valor para el receptor. Yo digo, tengo gozo en mi ser. Es diferente que yo diga, tengo gozo en mi ser. ¿Te das cuenta? La doctora Loan Brissendeme, en el año 2006, profesora de neuropsiquiatría de la Clínica de Psiquiatría en la Universidad de California, San Francisco, afirmó que el adulto promedio pronuncia aproximadamente 14,000 palabras por día. En los hombres, 7,000, dijo ella, y en las mujeres, 20,000, aunque en realidad esta investigación está muy cuestionada. Sí es cierto, afirman otros, que las mujeres hablan un poco más que los hombres. La palabra hablada puede generar risas y lágrimas. Puede cambiar al instante los estados de ánimo, como el caso que te conté de estos 12 espías. Provocó hasta la rebelión directa de la población delante del Eterno. Terrible, ¿verdad? Puede generar imágenes coloridas, provocar enemistades o amistades, iniciar o finalizar relaciones, cerrar, explotar una venta, sanar, destruir, brindar consuelo o dolor, producir cambios, crear primeras impresiones duraderas e incluso comenzar a terminar guerras. Entonces, podemos ver la importancia de la palabra. El hispanohablante reconoce 30,000 palabras como promedio, dicen las investigaciones. Estimar el vocabulario de una persona con precisión es una aproximación, pues el cerebro, Dios lo formó con una maravillosa capacidad para utilizar los recursos lingüísticos, modificando y creando palabras. Las lenguas, entonces, son manifestación cultural, vivas y cambiantes. Cada persona, entonces, tiene un nivel léxico diferente al de otro. Por eso a veces no hay comunicación, dicen algunos. ¿Te das cuenta? Cuando estamos hablando, podemos corregir en el momento inclusive. Pero cuando estamos en el lenguaje escrito, puedes corregir, pero media vez ya enviaste un mensaje, ya está recibido. Entonces, hay ventajas y desventajas también. En una investigación, la primera en su género, realizada en el año del 2020, gracias a la colaboración de investigadores de la Universidad de Nebrija, Basque Center on Cognition, estudios realizados en el cerebro, la Universidad de Gante, permitió estimar el vocabulario conocido por los hablantes de la lengua español por primera vez. Ellos seleccionaron a ciertas personas para realizar el estudio. Así que, ¿cuántas palabras conocerá la persona? Con cierta variabilidad, dicen ellos, debido al número de años que haya la persona estudiado, si es hombre o mujer, número de lenguas que puede hablar, aproximadamente entonces 30,000 palabras. Es decir, un ciudadano, una ciudadana promedio, reconoce correctamente 2/3 de las palabras recogidas
en el diccionario de la lengua española para el caso. No puedo hablar de otro idioma ahorita, sino de este que estamos utilizando sin discriminar los hermosos idiomas que existen a nivel mundial. Los factores para aumentar o disminuir el léxico, señala ella, y los investigadores, es la edad. Quiere decir que un joven ya ha alcanzado 25,000 palabras. Una persona de 80 a 85 años alcanzó 35,000 palabras. También influye el nivel educativo. El conocimiento del léxico español aumenta de manera lineal en función del número de lenguas que habla la persona. Así que te das cuenta entonces que estas investigaciones lanzan una cantidad de información con la cual dicen un ser humano a ciertas edades debe de manejar una cantidad de términos, de vocablos. Léxico es el conjunto de las palabras de una lengua. Diccionario, vocabulario sería un sinónimo, glosario, enciclopedia. ¿Por qué hablamos de esto? Hay personas que no tienen un gran léxico. Hay personas que no tienen una edad avanzada. Hay otros también que no tienen un nivel educativo superior, con una licenciatura, una ingeniería, un doctorado, una maestría, y sin embargo hablan excelentemente, transmiten un mensaje oportuno, como decía allí el pasaje bíblico que nosotros leímos. Veamos otro caso. Allí encontramos nosotros, en un libro llamado Palabras de Vida del Gran Maestro, página 270 a 274, hermosos consejos para nuestra vida. Hemos de acostumbrarnos a hablar en tonos agradables, dice la escritora, a usar un lenguaje puro y correcto, palabras bondadosas y corteses. Las palabras dulces, amables, son como el rocío y la suave lluvia para el alma. ¿Cuántas veces has recibido este tipo de palabras tú? ¿Cómo te has sentido? Entonces, hagamos este efecto multiplicador. Alguien te dijo una palabra amable, a tiempo, dulce. Trata de repetirla con otra persona. Tal vez no de la misma manera, pero imítalo. Hagamos entonces este efecto multiplicador de dar una palabra a tiempo, oportuna, con cariño, con bondad. El Señor nos insta, sea vuestra palabra siempre con gracia, para que dé gracia a los oyentes. Colosenses 4:6. Al tratar de corregir o reformar a otros, dice esta escritora americana, deberíamos cuidar nuestras palabras. Ellas serán un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. El apóstol San Pablo nos exhorta en Efesios 4:29, ninguna palabra tosca salga de vuestra boca. Qué difícil, ¿verdad? Pero no imposible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si la mente y el corazón están llenos del amor de Dios, este se revelará en nuestras conversaciones. Así que el habla es un talento y ha sido otorgado para que tú y yo podamos presentar a Cristo como el Salvador que perdona el pecado de todos los seres humanos, completamente todos. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes las aman comerán de su fruto, dice Proverbios 18:21. Evitemos entonces toda conversación obscena, de acuerdo al apóstol Pablo, haciendo un llamado a los de Éfeso en el capítulo 4, versículo 29. Que nuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendiciones para quienes lo escuchan. ¿Has hecho ya un examen de conciencia en tu vida y dijiste al atardecer, cuáles fueron las palabras que yo hablé este día? ¿Cómo las hablé? ¿Surtieron un efecto bueno en las personas? ¿Di el mensaje correcto? ¿O no me di a entender? ¿Entendieron totalmente lo contrario? No devolvamos entonces el mal por el mal, ni insulto por insulto, más bien bendigamos, porque para esto tú y yo hemos sido llamados al camino de Cristo. Primera de Pedro 3:9. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. Decidamos entonces ser nosotros árbol de vida. La lengua insidiosa deprime
el Espíritu. ¿Cuánta insidia infundí yo en la manera como hablé este día, en estas horas que han pasado de la mañana, el día de ayer? ¿O fui alivio para alguna persona? Esa es una respuesta que cada uno de nosotros podemos darnos. Todos fallamos mucho, ¿verdad? Si alguien no falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también, dice Santiago 3:2, de controlar todo su cuerpo. A veces nosotros caemos en el chisme, ¿verdad? Los cristianos no somos la excepción. Tenemos que tener cuidado. La lengua chismosa revela el secreto, pero el que es confiable, es discreto, es discreta. Romanos 10:9. Si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice. Mira entonces, qué importante es que tú lo hables, que tú digas que aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador de tu vida. No lo tengas por ahí oculto. No te avergüences. ¿Por qué me voy a avergonzar del que murió por mí, del que padeció por mí, del que llevó todo mi oprobio, del que me liberta? ¿Por qué me voy a avergonzar? Tienes que decirlo con tu boca. Yo no sé por cuántos años, meses o días tú tienes callado que eres un seguidor de Cristo. Te animo en el nombre del Señor. Dilo, confiesa, porque debemos hacerlo público, que hemos cambiado de dirección, que Jesús hoy es el Señor de mi vida y de tu vida. Te animo entonces, en el nombre de Cristo Jesús, a decirlo. No te avergüences del Evangelio, porque estas buenas noticias de salvación son poder para el que se salva. Bendito sea el Señor. Nos dice a nosotros, Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Decíamos en la sesión de ayer que muchas veces el hacer silencio es un arma poderosa. Dios te dará sabiduría para saber cuándo callar. Difícil a veces callar, cuando tus emociones te las han puesto revueltas totalmente. Pero para eso existe el poder del Espíritu Santo y tu total dependencia y sumisión a Cristo Jesús. El hombre se alegra al dar respuesta adecuada y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Con la ayuda de Dios podemos entonces dar respuestas adecuadas y las palabras al tiempo correcto. Cuán buena es, con la ayuda de Dios, que tú y yo podamos saber hablar en el momento oportuno. Quisiera finalizar allí con el Sermón del Monte, narrado por el libro de Mateo. Concluye con una potente afirmación propia que se refiere al efecto que las palabras del Maestro surtieron en la gente. Porque les enseñaba, dice Mateo 7:29, como quien tiene autoridad y no como los escribas, que hablaban, pero no hacían. ¿Te das cuenta entonces que también la palabra hablada tiene una relación directamente proporcional a lo que la persona es, lo que hace, cómo vive, cómo se comporta? Allí en Eclesiastés 8:4 encontramos, puesto que la palabra del rey es soberana, ¿quién le dirá qué haces? Jesucristo es soberano, ayer, hoy y siempre, y quiere ser el gobernador de tu vida, dirigir tu mente, tus acciones y también tus palabras. Hechos 6:10, vemos ahí a un hombre estudiado, sí, pero que esas letras, cuando defendía la verdad de Jesucristo, lo hacía y podía resistir a la sabiduría de toda la población y al espíritu con que él hablaba. No podían resistirle porque tenía la sabiduría de lo alto. San Juan 6:63 dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, dice Jesucristo. ¿Te das cuenta entonces? Jamás nunca hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Dijeron los alguaciles, ahí en San Juan 7:46. A ellos lo enviaron los dirigentes, los sacerdotes, a prender a Jesucristo. Pero vinieron vacíos y de regreso le dijeron, jamás nunca hombre alguno
ha hablado como este hombre habla. Nosotros, dije, no somos Jesús, pero somos seguidores de Jesucristo. Por lo tanto, que la gente también pueda decir, jamás mujer, joven, niño, anciano ha hablado como el que habla, como este que está hablando. Un día, mi papá Isaías, que muchos lo conocen, conversando, me contó una experiencia que quedó allí en mi corazón desde pequeñita. Se puso a conversar con un hombre llamado Miguelito. ¿Se recuerdan ustedes, los que son allá de mi pueblo? Miguelito, el que vivía en la casa de doña Minguita y don Juan Valdivieso, ahí pegado a la par de la iglesia de la Virgen de Concepción, en Citalá. Estaban conversando. Entonces mi papá, de manera jocosa, se puso a decirle la poca estimación que él tenía como persona. Estoy hablando de mi padre Isaías, por tío. Entonces, este señor humilde, don Miguelito, al escuchar hablar a mi padre acerca del menosprecio que a veces se hacía, él lo estaba haciendo de manera jocosa. Tú sabes la respuesta que don Miguelito le dio a mi papá cuando él le pregunta, ¿verdad, Miguelito, que yo soy así? El señor sabio, prudente, cauteloso, precavido y sensato, le responde a mi padre, usted lo dice, don Isaías. Nunca olvidé esa expresión. Mucha sabiduría de parte de un hombre que nunca fue a la escuela, que no tenía 25,000, ni 30,000, ni 10,000 palabras en su vocabulario. No argumentó. No lo hizo sentir mal a mi padre y tampoco lo aduló. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha, como conviene, adecuadamente, pertinentemente. Que tú y yo, con la ayuda del Todopoderoso, podamos hablar pertinentemente, oportunamente, dar una palabra de ánimo, de aliento al que lo está necesitando y también una palabra de prevención al que va rumbo al abismo. Entonces, abramos nuestro corazón a la fuente maravillosa de ese hombre, el cual nunca jamás nadie ha hablado como él, porque hablaba palabras de vida y para vida. La paz de Cristo sea contigo. Si Dios lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.